Estimados estudiantes de segundo medio, bienvenidos a la clase. Esta es la clase número 15, donde vamos a aplicar diagrama de cuerpo libre para representar las diferentes fuerzas que estamos estudiando. Para eso, recordemos que existen distintos tipos de fuerza. Estos distintos tipos de fuerza tienen una característica en especial. Se pueden generar por contacto o se pueden generar a la distancia. Las que se generan por contacto son las fuerzas que, como su nombre lo dice, o su clasificación lo dice, tiene que ver con que tengan contacto un cuerpo con otro cuerpo. ¿Sí? Se estén tocando. Estas fuerzas son 4, es la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza de roce y la fuerza elástica. Por otra parte, existe otra clasificación que son aquellas fuerzas que se pueden realizar a la distancia, o sea, no tienen por qué razón los cuerpos estar pegados uno al otro en contacto, tocándose. Estas fuerzas pueden ser la de peso y la fuerza magnética. Entonces continuamos con la clase pasada quedamos hasta la fuerza de roce y hoy vamos a ver rápidamente la fuerza 4, 5 y 6 explicando cada una. La fuerza elástica. La fuerza elástica primero se abrevia con una F, indica que es una fuerza, una flecha en la parte superior, y una E chiquitita es una F sub E, que indica que es elástica. Esta fuerza es generada por cualquier muelle o material elástico. El muelle, o cuando me refiero al muelle, me estoy refiriendo al resorte común y corriente que todos ustedes conocen. Y cualquier objeto elástico puede ser, por ejemplo, esta cuerda que se ocupa y que es elástica, que se ocupa para el lanzamiento del 20. ¿Sí? Otro cuerpo elástico es el cole o el mismo elástico que es el que se utiliza para amarrar los billetes. Esta fuerza elástica entonces va a estar presente siempre y cuando exista un objeto que tenga elasticidad que se pueda estirar, deformándose y después vuelva a su tamaño original. Ahora, nosotros sabemos que no siempre los elásticos se estiran y vuelven a su tamaño original. Y eso es porque sobrepasamos el límite de elasticidad que tiene ese elástico, que tiene ese resorte. Lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, hemos tomado un resorte y lo estiramos y después el resorte no vuelve a su tamaño original y es porque sobrepasamos, hicimos mucha fuerza, sobrepasamos la elasticidad que tiene ese material en particular. Ese tipo de elasticidad también es calculable, que se va a hacer más adelante, y tiene que ver con un concepto que se llama ley de Hooke, que es estudiar exactamente la elasticidad que tiene este tipo de material. Pero nosotros hasta acá vamos a llegar porque nosotros vamos a estudiar cualquier fuerza que tenga que ver con la fuerza elástica. O sea, alguna fuerza que sea aplicada por un elástico en particular o por un resorte. Fuerza número 5. La fuerza número 5 es el peso. La manera de abreviar es utilizando una P con una flechita arriba que indica que es la fuerza de peso. Y esta fuerza es relacionada o está relacionada con la fuerza de atracción que hace el núcleo de nuestra Tierra para que nosotros estemos sobre ella. O sea, es la fuerza con que la Tierra nos atrae a nosotros como cuerpo. Cuando digo a nosotros me refiero a cualquier cuerpo u objeto, o sea, una persona, o sea, una tele, un mueble, un libro, una silla, una bicicleta, etc. Cualquier cuerpo es atraído por la gravedad que tiene nuestro planeta Tierra. Ninguno de nosotros puede estar exento de ella. Siempre estamos siendo atraídos al suelo por esta fuerza de gravedad. Y esta fuerza en particular nosotros no le llamaremos fuerza de gravedad, sino que la vamos a llamar fuerza de peso. Y es con la que todo objeto o persona está atrayéndose hacia la Tierra, hacia el suelo, pocas palabras. El libro se atrae hacia abajo, todos sabemos que si dejamos el libro en cualquier mesa o si lanzamos el libro al aire, el libro siempre va a ir hacia el suelo porque es atraído por la fuerza de peso. La gravedad hace lo suyo. La lámpara también es atraída siempre hacia el suelo, la mesa también es atraída hacia el suelo. Y eso significa que cada uno de estos cuerpos que está presente acá en la imagen tienen una fuerza que se llama fuerza de peso. Sexta fuerza. La sexta fuerza es una fuerza magnética, también se hace a la distancia igual que el peso,
La manera de abreviarla es con una F, una flechita arriba y una M, que indica que es la magnética. Esta fuerza magnética puede ser producida por carga en movimiento o por algún tipo de roca que esté magnetizada, alguna roca magnética en especial, ¿sí? En las clases que vamos a ver más adelante, esta fuerza no la trabajaremos, es una fuerza que corresponde al estudio de la enseñanza en cuarto medio, así que solamente es el concepto general, porque también es una fuerza magnética, pero nosotros en los movimientos de los objetos no las vamos a ver presentes. A continuación, entonces, vamos a recordar todos los nombres de las fuerzas que ya conocemos: la fuerza normal, la de tensión, la de roce, la elástica, la del peso. Y tenemos que identificar estas fuerzas presentes en situaciones cotidianas. Esas situaciones cotidianas ya las hemos visto antes. Ahora, en caso de que la fuerza no sea ni la normal, que es la que permite que los objetos estén sobre una superficie, en caso de que no sea tensión, que es la que tiene que ver con las cuerdas, en caso de que no sea roce, que es la que tiene que ver con un rozamiento entre cuerpos contrario al movimiento, en caso de que no sea elástica, que tiene que ver con un elástico, en caso de que no sea peso, existe un séptimo nombre que lo podremos llamar solamente fuerza. A las que llamamos fuerzas generalmente son aquellas fuerzas que hace o produce el ser humano sobre algún objeto. Comenzamos a analizar entonces los nombres. Tenemos la primera situación al lado izquierdo: el joven golpeando la pelota o pegándole la pelota hacia arriba y hacia abajo, está dominando. Entonces tenemos una fuerza que va hacia abajo y que es una fuerza que nosotros ya conocemos, que es imposible arrancar de ella, todos sufrimos ante esta fuerza, y es la fuerza de peso. Ya lo hemos comentado en las clases: si el peso no existiese, nosotros estaríamos volando por los aires, y todos sabemos que eso no es tan simple. Por otra parte, tenemos una fuerza que es la fuerza que le está haciendo el joven con el pie hacia arriba. Esa fuerza que le está haciendo hacia arriba no es ninguna de las antes mencionadas. No es normal, no es tensión, no es fuerza de roce, no es fuerza elástica y no es magnética. Por lo tanto, es la fuerza que está generando la persona, y a esa fuerza la llamaremos fuerza. Y acabamos de nombrar las fuerzas que están participando en esta situación en particular. Tenemos otra situación cotidiana que también analizamos en la clase pasada con todas las fuerzas, sus sentidos y direcciones, donde teníamos a este hombre empujando la caja hacia el lado derecho. La primera fuerza que voy a nombrar es la fuerza de la cual nunca podemos escapar, que es la que apunta hacia abajo, y esa fuerza se llama peso. Y el peso se abrevia con una P y una flecha arriba. La otra fuerza que podemos ver es la fuerza que genera el suelo sobre la caja. El suelo sostiene la caja, también sostiene al hombre. Pero nosotros no estamos analizando al hombre en particular, sino que estamos analizando la caja. El suelo sostiene la caja hacia arriba y permite que la caja no se hunda. Cuando pasa esto, también es una fuerza que tiene un nombre, y es la fuerza normal. Y es la que permite que cualquier objeto se sostenga en una superficie horizontal o inclinada. En este caso es horizontal. Tenemos otra fuerza, que es la fuerza que va hacia la derecha, con la que el hombre está empujando la caja. Esa fuerza en particular se llama fuerza, que es con la que el hombre empuja la caja. No tiene ningún otro nombre en especial, sino que es una fuerza generada por las personas. Mientras el hombre empuja la caja hacia la derecha, el suelo hace una fuerza de roce al contrario y le dice: no, espera, no va a ser tan fácil que empujes la caja, no te voy a hacer la vida tan fácil. ¿Por qué razón? Porque el suelo puede tener rugosidad, puede tener piedrecillas, puede tener baches, puede tener hoyos, etc. ¿Sí? Esa fuerza que es al contrario del movimiento que está haciendo el pobre hombre para empujar la caja a la derecha, es una fuerza que va hacia el otro lado y se llama roce. Y lo hace el suelo, complicándole un poco el movimiento a esta caja. Y acá tenemos los nombres de todas las fuerzas que están implicadas en la situación. Continuamos entonces. Misma situación que analizamos en la clase pasada: un hombre levantando pesas.
Las fuerzas implicadas en este caso tienen que ver solamente con la pesa que está siendo levantada. Primero tenemos las fuerzas que apuntan o tienen sentido hacia abajo. Esta fuerza se llama peso. Y esta fuerza también se llama peso, que es con la que obviamente nuestro planeta Tierra nos está atrayendo hacia el suelo. Por otra parte, este hombre está levantando las pesas, provocando una fuerza que es todo lo contrario, en sentido contrario a las del peso, y la está levantando hacia arriba. Entonces tenemos dos fuerzas que van hacia arriba. ¿Cómo se llaman estas fuerzas en particular? Se llaman fuerzas. Y la está haciendo cada uno de los brazos con la pesa. Sigamos analizando las situaciones que vimos en la clase pasada. En la siguiente situación tenemos dos hombres tirando de una cuerda y tenemos que saber qué fuerzas se están haciendo sobre la cuerda. Bueno, existen las fuerzas de los dos hombres, pero como está una cuerda, y recordemos que puede ser una cuerda, un cordel o un cable no elástico, entonces se llama fuerza de tensión. Y la fuerza de tensión se abrevia con una T y la flechita arriba que indica que es una fuerza. Por lo tanto, tenemos una tensión hacia la izquierda y tenemos una tensión hacia la derecha. Siguiente. Tenemos que comenzar a ejercitar toda esta fuerza en situaciones cotidianas y para eso les presento la primera ecuación, que es la ecuación de peso. El peso es una fuerza que es la que está relacionada con la atracción de la gravedad de la Tierra hacia cualquier cuerpo. Entonces, el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad de atracción que tiene nuestra Tierra. La gravedad es un número fijo y la masa obviamente va a depender de lo que estemos tratando, de la situación que estemos tratando. La masa de una persona, la masa de un vaso, la masa de un cuaderno, la masa de un libro, la masa va a ir variando. El peso entonces, el peso es una magnitud vectorial que tiene como unidad de medida el newton. El newton con N mayúscula en honor al nombre de Isaac Newton, que fue el científico que estudió las fuerzas, y por lo tanto la N tiene que ser mayúscula porque es un sustantivo propio. La masa, por otra parte, nosotros ya la conocemos, la masa tiene como unidad el famoso kilogramo. Dos conceptos muy distintos, el peso y la masa no son lo mismo, a pesar que muchas personas tratan el peso y la masa como si fueran el mismo concepto, en general no lo es. Cuando usted va al médico, el médico le dice, a ver, súbase a la balanza que lo voy a pesar. Error. El médico, cuando usted se sube a la balanza, usted no lo está pesando, a usted lo están masando. ¿Por qué razón? Porque la unidad que le entrega el médico son los famosos kilogramos. A usted el médico no le dice, a ver, usted pesa 60 newton. No, a usted el médico le dice, usted pesa 60 kilogramos. 65 o lo que pese. Por lo tanto, estamos hablando de que estos conceptos han estado equivocados en los últimos años. Cuando uno lo escucha, incluso uno cuando va a comprar el pan, dice, ¿me pesa 1 kilo de pan? No. Uno no está pesando el pan, porque el pan uno lo amasa, tiene relación con los kilogramos que necesita de pan. El peso es la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra y el peso tiene relación con la gravedad que tiene el planeta Tierra. Y los médicos y los panaderos o las personas que atienden en los bazares no se ponen a calcular el peso de cada producto o de cada persona, sino que calculan la masa con una balanza. La gravedad es nuestra tercera variable. La gravedad ya la hemos visto, es una aceleración, metros partido en segundo al cuadrado, y es un valor fijo porque nuestra Tierra es así. Para que entendamos mejor estos conceptos, vamos a realizar ejercicios. El primero dice,
Un objeto tiene una masa de 5 kilogramos y se encuentra en una mesa. Tenemos 3 respuestas que dar. Lo primero es entender que tenemos que dibujar. Voy a dibujar primero para la explicación una mesita y voy a dibujar el objeto que está sobre la mesa y que tiene 5 kilogramos. ¿Sí? Tenemos un objeto entonces que tiene una masa de 5 kilogramos y se encuentra arriba de una mesa o sobre una mesa. Para eso, lo primero que me pide el ejercicio es dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? El diagrama ya lo vimos en la clase pasada, es una representación de situaciones, de cuerpos en situaciones de movimiento o en reposo, o sea, quietos. Pero como los científicos somos tan malos para dibujar, lo que vamos a hacer es representar cualquier objeto, una bicicleta, una tele, un computador, una persona, un mueble, en forma de caja. Entonces, el dibujo del diagrama de cuerpo libre es un dibujo de caja. Lo primero que voy a hacer es representar en forma de caja el objeto que vamos a estudiar, que es el objeto que tiene 5 kilogramos. Después le voy a hacer suelo porque el objeto no está volando por ahí, sino que está sobre una mesa, pero no voy a dibujar la mesa, solamente el diagrama de cuerpo libre, que es la representación en caja. Hasta acá tengo la primera parte. Un diagrama de caja tiene que tener las fuerzas dibujadas y aparte de las fuerzas tiene que tener los nombres de las fuerzas dibujadas y el valor numérico, la magnitud de las fuerzas. Entonces comencemos a hacer la B y después terminamos la A. La B me dice ¿cuál es el peso? El peso se calcula con esa ecuación, peso igual a la masa por la gravedad. Vamos a tener que calcular y para calcular siempre es bueno tener nuestros datos. La masa es un dato que yo tengo. El cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos, el que estoy estudiando. Es el cuerpo que está sobre esta famosa mesa. La gravedad es un valor fijo que ya lo habíamos visto en nuestra Tierra, incluso acá lo volví a colocar. Y el valor es de 9.8 metros partidos sobre segundo. Entonces, el peso es igual a la masa, 5 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Si yo hago esos cálculos me va a dar lo siguiente. 49 newton. El peso está en newton. La unidad dimensional de kilogramos por masa partido en segundo cuadrado me da un newton. Por lo tanto, esta es la unidad dimensional de la fuerza de peso. Tenemos la primera fuerza. Entonces, para hacer un diagrama, siempre lo que tenemos que hacer es representar las fuerzas y ya tenemos la primera, así que podemos dibujar. Se dibuja en forma de flecha como lo hicimos en las situaciones anteriores y se coloca el nombre con la magnitud que nos dio, que en este caso son 49 newton. Tenemos lista la B, todavía nos falta completar el diagrama y nos falta la normal. ¿Qué es la normal? La normal es la fuerza que se hace perpendicular a la superficie. En este caso, el peso es igual a la normal. ¿Por qué? Porque la superficie es horizontal. Horizontal. Entonces, el peso está apuntando hacia abajo y la normal la hace el suelo hacia arriba para sostener esta caja, que en este caso es la mesa que está sosteniendo este objeto, esta caja de 5 kilogramos, y es hacia arriba. Ya tenemos entonces nuestra normal
Vamos a borrar nuestro dibujo anterior porque no lo pedían, lo hice para la explicación. Y la normal va a ser de el mismo valor. Dije que el peso y la normal son iguales siempre y cuando la superficie sea horizontal, como la tenemos acá. Ya tenemos la normal y ahora sí nuestro diagrama de cuerpo libre está completo porque tiene todas las fuerzas que están implicadas dentro del cuerpo. Todas las fuerzas que sufre el cuerpo. Esto es un diagrama de cuerpo libre que nos sirve para empezar a analizar cómo se mueven o cómo no se mueven los cuerpos, debido a las fuerzas que se aplican sobre él. Sobre este cuerpo se aplican dos fuerzas, el peso, que es la atracción hacia el centro de la Tierra, y la normal, que es con la que la superficie del suelo sostiene este bloque. Siguiente ejercicio. Tenemos a Camila que tiene una masa de 61 kilogramos. Y queremos dibujar el diagrama de cuerpo libre, el peso y la normal. Entonces, en primer caso, dibujamos a Camila. Como hacemos un diagrama de cuerpo libre, Camila la tenemos que dibujar como una caja. Camila no está volando en el aire, Camila camina o está quieta en el suelo. Tenemos que calcular ahora cuánto es el peso de Camila, porque el peso no es 61 kilogramos, dijimos que el peso no es lo mismo que la masa. Entonces tenemos que calcular el peso. También me piden la normal. Tengo que hacer la normal o calcularla. Todavía no tengo listos los cálculos, solamente estoy leyendo lo que me piden, el peso y la normal, y ahora sí lo voy a calcular. Siempre partimos calculando el peso. Es lo más fácil si tenemos la masa y el peso es la fórmula o la ecuación que está acá, masa por gravedad. La masa es un dato que ya tenemos, que en este caso es 61 kilogramos, y la gravedad es un dato que ya tenemos, que es 9,8 metros partido en segundo al cuadrado. Para simplificar el cálculo no voy a colocar la unidad dimensional en el cálculo. 61 por 9,8 nos da 597,8 newton. Ese es el peso que tiene Camila. Ahora sí, calculamos la normal. Como el cuerpo se encuentra en un suelo horizontal, el peso es igual a la normal. Y si el peso es 597, entonces la normal va a ser los mismos 597,8 newton. Y tenemos la normal. Completamos los datos, peso 597,8 newton y normal 597,8 newton. Siempre es bueno y siempre es completo un diagrama de cuerpo libre donde tenemos el bloque o la caja, la masa dentro de la caja, las fuerzas indicando con flecha el sentido y los nombres de las fuerzas y el valor numérico que se conoce como magnitud o módulo de las fuerzas. Eso, chicos, espero que les ayude para poder ejercitar sobre las fuerzas.